Están hablando, comentando, pero pocos entienden realmente qué es en realidad el renacerante. Hoy os voy a desvelar lo que se esconde detrás de ese nombre, un significado que va mucho más allá de la moda o las apariencias. Quizás después de eso, no vuelvas a ver las cosas de la misma manera. Tal vez incluso empieces a replantearte tu propia trayectoria. Así que deja el like y suscríbete aquí al canal. Traigo contenido que no es solo información, son provocaciones, son reflexiones que pueden transformar la forma en que piensas y sientes el mundo. Si quieres ir más allá, si quieres entender lo que nadie te cuenta, respirar y ven conmigo a descubrir la verdad sobre el renacerante. Bien, ¿alguna vez te has parado a pensar por qué ciertas palabras nos atraen como un imán, como si tuvieran un poder oculto para encender algo dentro de nosotros? El renacimiento es exactamente una de esas palabras. No es solo un término curioso, una moda pasajera o un nombre lanzado al azar. Es un símbolo, una vocación, una invitación silenciosa, pero poderosa, a algo que está latente dentro de cada uno de nosotros. El deseo de volver a empezar, de transformarse, de renacer. El sonido mismo de esta palabra tiene fuerza. Renacer es ya un verbo poderoso que habla de superación, de evolución, de dejar atrás una piel vieja y con valentía vestir una nueva versión de uno mismo. Y cuando se funde con este sufijo sonoro, casi ritual, ante, gana cuerpo, identidad, peso. El renacimiento se transforma entonces en una figura, en una entidad, casi como un arquetipo moderno que habita en nuestro imaginario colectivo. Pero lo que hace que este nombre sea tan impactante no es solo su construcción estética, es el contexto emocional y social en el que surge. Vivimos en tiempos marcados por la velocidad, por el exceso de estímulos, por la búsqueda incesante de nuevos comienzos, como si cada día necesitáramos ser alguien diferente para seguir el ritmo frenético del mundo. El renacerante aparece en este escenario como una síntesis perfecta de este espíritu, la voluntad o incluso la urgencia de reinventarse. Y mira, este nombre no surgió en vano. Lleva consigo una ironía, una provocación, incluso una pizca de humor, dependiendo de cómo se use. Emerge como un meme, como un movimiento, como un símbolo pop, pero detrás de la risa fácil o la repetición viral hay una capa profunda, la comprensión de que, en el fondo, todos somos, o queremos ser, renacidos. Todos buscamos la experiencia de deshacernos de lo que nos limita, de lo que ya no sirve, para poder acceder a algo más grande, más alineado con lo que realmente somos o queremos ser. El renacerante llama tanto la atención porque es un espejo. Él nos devuelve con una sola palabra nuestra propia necesidad de cambio. Es como ese amigo provocador que te mira a los ojos y te pregunta, ¿qué pasa? ¿Estás listo para empezar de nuevo? Y al mismo tiempo, es ligero, accesible, incluso divertido. No impone, no juzga, solo sugiere, empuja, inspira. Por eso renacerante no pasa desapercibido, porque nos habla a cada uno de nosotros, a esa parte silenciosa e íntima que lleva sueños aún no cumplidos, miedos aún no enfrentados, versiones aún no vividas, y más que hablar, provoca acción. No es solo un concepto, es movimiento, es impulso, es energía pulsante. Y lo más bonito de todo esto es darse cuenta de cómo una palabra, aparentemente simple, incluso un poco rara, puede convertirse en una bandera, en una idea que corre por redes, memes, conversaciones y echa raíces, se extiende, se multiplica, como una semilla que encuentra tierra fértil en los corazones que más necesitan florecer. Es por eso que el renacerante llama tanto la atención, porque, consciente o inconscientemente, nos recuerda algo esencial.
que la vida está hecha de ciclos, de finales y comienzos, de caídas y subidas, y que siempre habrá, la posibilidad de renacer. Y quizás, ahora mismo, ya te estés preguntando, ¿yo también soy un renacido? ¿Yo también llevo este potencial dentro de mí? Y yo te digo, sí, absolutamente. Porque en el momento en que reconoces el poder de esa palabra, ya has comenzado, aunque sin darte cuenta, tu propio renacimiento. Bien, cuando hablamos de la verdadera historia detrás del renacimiento, es natural que exista ese deseo inmediato de encontrar un origen claro, un punto de partida exacto, casi como si pudiéramos ubicar en el tiempo y el espacio el instante en que todo comenzó. Pero lo cierto es que, como todo fenómeno vivo, el renacerante no nació de un solo creador, no fue forjado por una sola mente, ni fabricado en un laboratorio de tendencias. Surgió como algo más puro, más espontáneo, más humano. Una idea que surgió de entre las líneas de la cultura, de las conversaciones sueltas, de las provocaciones hechas entre amigos, de las percepciones lanzadas al viento, y que de repente encontró un eco, cobró vida y comenzó a expandirse como una llama que se propaga sin pedir permiso. Hay quienes dicen que el término se acuñó en un círculo de amigos, casi como una broma interna, una palabra inventada para expresar ese estado de ánimo familiar, el deseo de dejarlo todo y empezar de cero, pero con una huella más ligera, más humorística, sin el peso de los cambios drásticos que suele imponer la sociedad. Otros dicen que surgió como un meme, una de esas publicaciones sin pretensiones en las redes sociales, tal vez en alguna isla digital, donde el anonimato y la libertad creativa permiten que ideas aparentemente absurdas se conviertan en fenómenos verdaderos. Y puede que tengan razón. O Number, puede ser que el renacimiento siempre haya existido, silencioso, sin nombre, hasta que alguien tuvo la sensibilidad o la irreverencia de nombrar lo que todos sentíamos, pero no sabía cómo decir. Lo más interesante es ver cómo esta idea se expandió, cruzando fronteras físicas y emocionales, ganando diferentes capas de significado a medida que se extendía. Porque en el fondo, el renacimiento no es de nadie y, al mismo tiempo, es de todos. Es una idea abierta, moldeable, mutante. No tiene dueño, pero tiene fuerza. No tiene un manual, pero tiene alma. Y esta es quizás la parte más fascinante de esta historia. El renacerante es uno de esos raros fenómenos que no necesitan ser registrados o validados oficialmente para existir. Simplemente son, surgen, crecen, y cuando nos damos cuenta, ya están insertados en nuestro vocabulario, en nuestros chistes, en nuestras formas de pensar y especialmente en nuestras formas de sentir. Si queremos ser aún más sinceros, podemos decir que el renacerante es el resultado de una necesidad colectiva, casi un grito silencioso de una generación que se siente cansada de los estándares rígidos, asfixiada por las exigencias externas y hambrienta de nuevos comienzos más fluidos, más auténticos. Es una respuesta y una provocación al mismo tiempo. Es como decir, no tienes que ser perfecto, no tienes que tener un plan imbatible, solo necesitas tener el coraje de renacer, a tu manera, en tu propio tiempo. Y es precisamente esta organicidad, esta ausencia de un origen oficial, lo que hace que el renacerante sea aún más potente y simbólico. Porque cuando una idea surge espontáneamente, sin ataduras, sin pretensiones, lleva consigo una pureza poco común. No fue fabricado para vender nada. No fue creado por un experto en marketing o un gurú de las tendencias. Simplemente emergió, como un susurro que gana volumen hasta convertirse en un clamor. Por supuesto,
Hay registros e intentos de localizar su primera aparición. Algunos rastrean publicaciones en foros oscuros, otros citan grupos de amigos creativos a los que les gustaba jugar con las palabras y crear términos que solo ellos entendían, como un código secreto que los unía. Pero más importante que el dónde o el quién es el por qué. ¿Por qué surgió Renacerante justo ahora, en este momento histórico, en esta fase social? Y la respuesta es quizás tan simple como profunda. Porque lo necesitábamos. Necesitábamos una palabra que condensara ese deseo latente de cambio, de ligereza, de un nuevo comienzo, pero sin la solemnidad habitual que conlleva el renacimiento. Necesitábamos algo que nos dijera, vaya, cambien, transforme, pero lo hace sonriendo sin miedo, sin la obligación de ser épico. Eso es Renacerante. Un renacer posible, accesible, incluso divertido. No requiere que te conviertas en otra persona de la noche a la mañana. No requiere que rompas tu historia y comiences desde cero. Simplemente te recuerda que, sí, puedes renacer y puedes hacerlo tantas veces como quieras, con la ligereza de quien sabe que la vida no es una línea recta, sino una espiral interminable de mejores y más auténticas versiones de ti mismo. Y quizás, cuando conoces esta historia, te das cuenta de que el renacimiento no es solo una palabra que surgió por casualidad, sino un fiel reflejo del espíritu de nuestro tiempo. Esta mezcla de cansancio, creatividad, coraje y ganas de ser más, para ser diferente, de ser, simplemente, quien naciste para ser. Bien, es inevitable darse cuenta de cómo Renacerante toca a las personas de una manera visceral, casi como si estuviera accionando un interruptor invisible dentro de cada uno de nosotros. Y esto no sucede por casualidad. Hay una explicación profunda, que va más allá de la superficie de la moda o la viralización. El Renacerante despierta tanto las emociones de las personas porque habla directamente de dos dimensiones que definen nuestra humanidad, la psicológica y la social. A nivel psicológico, el renacimiento activa un deseo casi instintivo: cambiar, romper con lo que nos ata, dejar atrás viejas versiones que ya no caben en nuestra piel. Todos nosotros, en algún momento, sentimos la necesidad de un nuevo comienzo, para cerrar ciclos, volver a nacer. Y cuando escuchamos o pronunciamos esta palabra, hay una especie de liberación simbólica, como si la mera existencia de ella ya nos autorizara a hacer lo que hemos estado posponiendo durante mucho tiempo. The Reborn, en este sentido, es un poderoso disparador emocional, porque ofrece lo que muchos buscan desesperadamente: permiso para ser otros, para evolucionar, para no quedarse atrapado en lo que quedó. Pero también hay un aspecto lúdico y liberador. El renacimiento no es una idea rígida, cargada de peso o solemnidad. Se presenta con ligereza, casi como una broma, como una figura simpática que dice: oye, puedes renacer, sí, y se puede hacer con ligereza, con humor, con gracia. Este tono relajado desmantela muchas de las resistencias internas que creamos a lo largo de la vida. El miedo al cambio, el miedo al juicio, la idea de que empezar de nuevo es un fracaso. Al contrario, con Renacerante, renacer se convierte en un acto de valentía, pero también de diversión, de creatividad, de autoexpresión. En el ámbito social, el impacto es aún más interesante. Vivimos en una época marcada por la exposición constante, por la necesidad de afirmarse todo el tiempo, de construir y mantener identidades sólidas en las redes y en la vida. Y, paradójicamente, nunca hemos estado tan abiertos a la idea de ser múltiples, de reinventarnos, de movernos entre diferentes versiones de nosotros mismos.
El Renacimiento encarna perfectamente esta contradicción contemporánea. Representa el derecho, y casi el deber, de permitirse ser diferente, de cambiar de opinión, de romper esquemas. Legitima esta oscilación humana que, durante tanto tiempo, ha sido reprimida por modelos fijos de identidad. Y por eso despierta tanto las emociones de la gente. Porque, al mismo tiempo que es una invitación a la transformación personal, también es un manifiesto social, un símbolo colectivo que dice: está bien cambiar, está bien ser otra persona, está bien renacer tantas veces como sea necesario. Este tipo de mensaje es revolucionario, especialmente en tiempos en los que las personas se sienten cada vez más presionadas para llevar a cabo una identidad estable, coherente e inmutable. El Renascerante crea, por lo tanto, una brecha en este sistema opresor. Deja espacio para la vulnerabilidad, para el error, para intentar y empezar de nuevo. Y eso es emocionante. Toca. Esto alivia, porque ofrece lo que la mayoría busca sin saberlo. Un espacio seguro para transformarse, para experimentar, para permitirse no ser definitivo. Además, Renascerante conecta con un movimiento más amplio, un fenómeno cultural que valora la autenticidad, la fluidez y la reinvención constante. Cada vez más, vemos que las personas asumen nuevas carreras, nuevos estilos de vida, nuevos discursos, todo impulsado por una insatisfacción silenciosa con lo que previamente se ha establecido como correcto o aceptable. El Renascerante, entonces, emerge como un sello simbólico de esta tendencia. No solo valida, sino que inspira estos procesos de cambio. Y también hay un elemento afectivo muy fuerte. Renascerante crea un sentido de pertenencia. Al identificarse como un renacimiento, uno se conecta con una red invisible de otros que también están en proceso de transformación. Es como formar parte de una comunidad silenciosa pero poderosa, donde todos comparten la misma voluntad. No conformarse, buscar nuevas posibilidades, seguir creciendo, incluso cuando el mundo insiste en imponer límites. Por todas estas razones, Renascerante agita profundamente las emociones de las personas, porque no es solo una palabra graciosa o una tendencia pasajera. Es un espejo que nos muestra quiénes somos, seres en constante proceso de reinvención, y al mismo tiempo, una ventana que nos invita a mirar lo que podemos ser. Y quizás, en el fondo, lo que más nos emociona de este proceso no es solo la posibilidad de cambio, sino la certeza de que no estamos solos en esto, que hay en efecto una fuerza colectiva, silenciosa y poderosa, que nos impulsa a ser, cada vez más, versiones más auténticas, más libres y más vivas de nosotros mismos. Bien, es imposible ignorar el impacto abrumador que el Renacimiento está teniendo en la cultura contemporánea, y especialmente en las redes sociales. El fenómeno ganó cuerpo, voz, identidad, y más que eso, se convirtió en un símbolo que desborda cualquier definición simple. Hoy en día, no es solo una palabra. Es un movimiento vivo y palpitante que se propaga como un virus simbólico, ocupando líneas de tiempo, comentarios, videos, memes y, sobre todo, conversaciones cotidianas. El Renacimiento se ha convertido en una especie de sello cultural que lleva, con humor y ligereza, un significado profundo: la libertad de cambiar, de volver a empezar, de reinventarse, sin el peso del juicio y sin la rigidez de las normas tradicionales. En las redes sociales, el término ya es omnipresente. Basta con abrir cualquier feed para ver expresiones como «Hoy me he despertado renacido» o «Estoy en un estado de ánimo súper renacido», acompañadas de fotos que retratan transformaciones personales, cambios de look, viajes inesperados
o incluso pequeños gestos cotidianos que representan un reinicio íntimo, silencioso y poderoso. Los hashtags explotan. Un renasterante, una modo renasterante, un renasterante d'odia. Son miles de posts que muestran cómo la idea ha arraigado en la cultura digital, pasando a formar parte del vocabulario afectivo de una generación que ya no quiere sentirse atrapada en un único guión de vida. Y no se detiene ahí. Renasterante se convirtió en un meme, se convirtió en una tendencia, se convirtió en un eslogan. Los vídeos en TikTok escenifican situaciones cotidianas con el típico humor ácido de Internet, ironizando o celebrando momentos en los que alguien decide dejarlo todo para renacer. Hay montajes hilarantes, doblajes creativos, reels que mezclan vulnerabilidad y comicidad, y que juntos crean una poderosa narrativa colectiva, que todos, en algún momento, hemos pasado, o deberíamos pasar, por el rito simbólico de renacer. Lo más impresionante es cómo Renasterante ha superado las barreras de Internet y se ha infiltrado en la cultura popular. Hoy en día aparece en camisetas, en grafitis urbanos, en tatuajes, en conversaciones de bares. Se convirtió en tema de podcasts, tema de artículos, incluso en referencia en discursos motivacionales. Los artistas utilizan el término como inspiración para canciones y actuaciones. Los influencers lo adoptan como estilo de vida. Las marcas intentan, con más o menos éxito, captar la esencia de este fenómeno para dialogar con un público que quiere autenticidad, movimiento, vida real. ¿Y por qué sucede esto? Porque el Renasterante no se impuso de arriba hacia abajo. No nació de una campaña publicitaria, ni de una estrategia de marketing. Surgió orgánicamente, como una respuesta casi inevitable al espíritu de nuestro tiempo. Un tiempo marcado por incertidumbres, por crisis, pero también por un deseo insaciable de volver a empezar y permitirse nuevas versiones de sí mismo. En un mundo acelerado, caótico e impredecible, Renasterante ofrece un ancla paradójica. Es a la vez una invitación al movimiento y un espacio seguro para la transformación. En los cuadros de comentarios, vemos informes emocionantes de personas que se identifican con la idea, que comparten sus historias de renacimiento, que se fortalecen al darse cuenta de que no están solas en este viaje de reinvención constante. El Renasterante no es solo una tendencia, es pertenecer, es comunidad, es un pacto silencioso entre personas que han decidido permitirse más ligereza, más coraje, más flexibilidad ante las exigencias de la vida. Y quizás el aspecto más fascinante de este impacto es precisamente cómo subvierte la lógica tradicional de las tendencias culturales. Por lo general, las modas vienen con una fecha de caducidad, con un ciclo predecible de subidas y bajadas. Pero Renasterante es diferente, porque no es un producto que se consume, es una experiencia que se vive, es un estado de ánimo que se asume, se comparte y se multiplica, creando una red afectiva que crece no por imposición, sino por reconocimiento mutuo entre quienes sienten lo mismo. El Renacimiento es, por tanto, un fenómeno cultural total. Está en el meme y en la reflexión filosófica. Está en la publicación casual y en la profunda decisión de cambiar tu vida. Está en la broma y en la seriedad. Y es precisamente esta capacidad de ocupar todos los espacios, desde la risa hasta el llanto, desde la superficialidad hasta la profundidad, lo que lo hace tan impactante y tan duradero. Cuando observamos este fenómeno con atención, nos damos cuenta de que no es solo una palabra de moda. Es un reflejo de lo que nos estamos convirtiendo como sociedad, más fluida, más abierta, más consciente de que la vida no tiene por qué ser una línea recta,
sino que puede estar formada por muchos comienzos, muchas versiones, muchas posibilidades. Y a medida que vemos que el renacimiento se extiende por todas partes, tal vez lo que estamos presenciando es, al final, el renacimiento colectivo de toda una generación, que finalmente ha entendido que el cambio no es debilidad, sino poder, que volver a empezar no es fracaso, sino libertad, que renacer es ante todo un acto radical de humanidad. Bien, cuando llegas aquí, no puedes evitar detenerte y reflexionar profundamente sobre lo que, de hecho, el fenómeno del renascerante nos revela, no solo sobre el mundo exterior, sino principalmente sobre nosotros mismos. Cuando miramos más allá de los memes, más allá de las tendencias, más allá de las risas y el compartir, nos damos cuenta de que el renascerante es, en esencia, un espejo que nuestra sociedad creó para enfrentarse a sí misma con más honestidad, con más humanidad. Emerge como un grito silencioso pero colectivo de que estamos agotados de ser siempre los mismos, de estar aprisionados por roles, estándares y expectativas que muchas veces ni siquiera elegimos. El fenómeno del renacimiento nos enseña, de una manera casi sin pretensiones, que el cambio no solo es posible, sino que es necesario. Revela que el deseo de transformación no es un capricho o una moda pasajera, sino una necesidad vital, una búsqueda legítima de sentido, de autenticidad, de espacio para respirar y ser. En una época en la que todo parece requerir constancia, coherencia absoluta, prestaciones impecables, el renascerante invita a lo contrario, la libertad de equivocarse, de volver a empezar, de cambiar de rumbo tantas veces como sea necesario. Y tal vez esta sea la mayor lección. El renacimiento no es un evento extraordinario reservado para unos pocos, sino